La mayoría de dueños de vehículos no se dan cuenta de que cada día están perdiendo mucho dinero sin saberlo. Todo por no entender cómo funciona realmente el aire de su carro. El problema es que hay detalles escondidos que nadie te explica y con el tiempo esos errores terminan vaciando tu bolsillo. Es por eso que hoy invité a dos expertos en refrigeración que pondrán a prueba los 5 secretos del aire de tu carro que casi nadie conoce. Secretos que podrían ahorrarte mucho dinero. ¿Estás listo? Vamos al video. Vaya, aquí está llegando la gente de NTN. Esta gente viene para la guerra. Completo. Preparado. Bueno, señores, prepárense porque hoy van a tener una clase magistral. Le vamos a demostrar a la gente que a la gente le gusta mucho aprender 5 tips o 5 secretos que la gente siempre pierde dinero con su vehículo con el aire acondicionado. Vamos a erradicar algunos mitos. Vamos a revelar algunos mitos. Así que bueno, pendiente. Y no, mire, no solamente eso. Yo sé que el primero va a estar explosivo, pero el número 5 ese es el que la gente da. Ni se lo iba a imaginar. Que más te cuesta dinero y no te lo vas a imaginar. Así que bueno, vamos a continuar. Vamos rápido, directamente al grano. Vamos a dar una clase a la gente magistral rapidito. Cómo identificar las partes primero del aire acondicionado. ¿Te parece? Vamos a tratar de resumir 10 años de experiencia en 2 minutos. Exactamente. Lo primero que debemos hacer, obviamente, con el carro apagado, proceder a instalar los manómetros. Y lo primero que se tiene que hacer en cualquier carro o aire acondicionado doméstico residencial es identificar cuál es la tubería de baja y de alta. Simplemente la tubería de baja es baja presión, alta presión. Entonces, lo primero que se busca es la tubería gruesa. Grosor de tubería, la identifica la tubería gruesa y la tubería fina. La tubería gruesa es la tubería de baja y la tubería fina es la de alta. La de baja siempre debe estar fría. La de alta se calienta. Se calienta mucho, cuidado, no la toquen porque quema. Quema, pero ¿eso tiene algo que ver con la calefacción o no? No con la calefacción, sino con la compresión del compresor. Cuando el compresor comprime el gas se calienta. Pasa por el condensador, le baja un poco la presión, pero sigue caliente. Interviene la válvula de expansión, se expande el gas y es cuando se enfría. Y entonces por la tubería de baja es la fría. Que es donde retorna, el gas para volver a su ciclo. Que usted vea que ustedes saben de verdad, bueno, estoy aquí riendo técnicamente. ¿Usted algún estudio o algo así o lo aprendió en una experiencia? Sí, somos técnicos de refrigeración, lo estudiamos, nos graduamos en eso y por muchos años lo estuvimos practicando y fuimos en Venezuela, fuimos los números 1. Entonces, identifica primero cuál es la caliente y la fría para no quemarse, ¿verdad? Si la quieres tocar, si quieres hacer la prueba de tacto cuando el carro esté prendido y quieres saber si tu aire acondicionado está funcionando correctamente, te vas a la tubería gruesa y la tocas. Si la tubería gruesa está fría, por lo menos está funcionando bien lo que es el compresor y la válvula de expansión. Si no tienes un frío bueno en la cabina, ya puede ser otras cosas. Filtro obstruido, válvula de expansión quizás no funcionando correctamente, recirculación en malas condiciones, mal estado. Está absorbiendo aire caliente de la parte de afuera. Ya hay otros temas, pero lo primero es tocar la tubería gruesa y que esté fría. Otro punto simple, color azul, baja, color rojo, alta. Entonces procedemos a la instalación de los manómetros. Chequea que las presiones por lo menos estén en 100 libras, 110 libras, apagado el carro y que estén parejas las presiones, tanto en baja como en alta, tienen que estar en 100, 110 libras. Ahí ya te indica básicamente, 1, que hay gas en el sistema y 2, si están parejas, que no hay una obstrucción. Entonces ahí ya por lo menos te vas dando una idea de qué te vas a conseguir cuando se prenda el vehículo. Si tienes una obstrucción en el filtro o en la válvula de expansión, que son las dos cosas primordiales que se obstruyen, las presiones van a estar diferentes. En baja van a estar a lo mejor en 80 y en alta pueden estar en 150. Entonces esa diferencia de presión te indica que hay una obstrucción en el sistema. Vamos a proceder a prender el vehículo, prender el aire acondicionado y ver exactamente cómo funcionan las presiones inmediatamente. Si el compresor está comprimiendo, si la válvula de expansión está haciendo su función correcta. Ya va, pero yo creo que la gente está aquí ansiosa. Vamos a comenzar con el truco, digamos, secreto número 1, ¿te parece? Secreto número 1 es cómo lograr que la cabina de tu vehículo se enfríe lo más rápido posible. Mucha gente lo desconoce, el cómo colocar las rejillas del aire acondicionado para que te enfríen la cabina lo más rápido posible. Tengas un rendimiento mayor y
Si tienes pasajeros, tus hijos, te lo van a agradecer. Ay, esa parte me gusta, ¿verdad que sí? Bueno, muchachos, vamos a ver que nos explique el experto aquí, verano, muchachos, cómo hace usted para que eso suceda. Entonces, bueno, vamos, continúa. Y no es sacando el techo. Ajá. Esa no es la forma correcta como en este caso. Esa se va a enfriar muy rápido. Para hacer esta demostración, vamos a tener que buscar otro vehículo. Baja tus vidrios. 30 segundos. Estamos hablando porque estamos en Miami, donde el calor es muy fuerte. Entonces, por lo menos 30 segundos para que salga ese vapor que se encuentra dentro del carro condensado por el calor que se ha generado. ¿Ok? 30 segundos. Subimos nuestros vidrios. Listo. Ya, lo subo. Ya, subimos nuestros vidrios. 30 segundos, lo subí. Ajá, me dice el primer error que comete la gente es ponerse las rejillas del aire acondicionado. Tengo mucho calor y se las ponen directo hacia el pecho, hacia la cara para refrescarse. Pero lo correcto es, giras tus ventanillas, tus rejillas hacia el vidrio, ¿ok? Las dos de los extremos las giras gira aquella por favor también hacia el vidrio, un poco inclinado hacia arriba, ¿ok? Y las del medio las vas a girar hacia adentro y hacia arriba. Subes tu aire al máximo y ahí lo vas a dejar, ¿ok? De esta forma garantizamos que el aire esté recirculando completamente, se crea una corriente de aire por el centro y por los lados, que va desde atrás hacia adelante, trae el aire. ¿Para qué? Para que tanto los pasajeros como la cabina completa se refresque rápidamente. En estos momentos, ¿dónde sientes el aire acondicionado? Debe ser verdad. Lo siento en el cuello, ¿no? En el cuello. Atrás. Atrás. Porque eso significa que el aire está llegando hacia la parte de atrás del vehículo y está retornando desde atrás hacia adelante. Otra cosa importante que la gente, hay muchos que sí, otros que no, la recirculación del aire acondicionado. Siempre debes tener y verificar que la recirculación del aire acondicionado esté cerrada. Esta recirculación debe estar siempre activa, porque si no, chupa aire caliente de afuera y te lo está queriendo enfriar y tirar hacia ustedes, hacia el pasajero. Mira, de verdad que se siente, ¿verdad? La mayoría que ve en mi canal son personas que tienen familia e hijos. Los hijos van a quedar encantados con esto, ¿verdad? Y la mujer. Correcto. Hay muchos carros que tienen doble sistema de aire, pero hay otros que no. Por lo menos este no tiene aire atrás. Entonces, esto ayuda para los pasajeros. Bueno, señores, recuerden, su esposa se lo va a agradecer mucho también. Yo siempre digo happy wife, happy life. Así que muy importante. Ahí enseguida vimos que activó el compresor, empieza a subir las presiones de alta. Ya se empieza a estabilizar. La de baja empieza a bajar para crearse la baja presión, que son las 35 libras que debe tener aproximadamente, y alta en mínimo 200, 220. Acelera 1800, 2000. O sea, esto es básicamente como una prueba que hacen ustedes. Correcto, aquí estamos viendo cómo está de gas, cómo está trabajando el compresor, cómo está trabajando la válvula de expansión. Aquí en estos momentos estamos haciendo esta prueba. Enseguida nos vamos a las tuberías y nos damos cuenta que la tubería baja está fría, puedes tocarla, tócala. Sin miedo. Es frío. Es frío. Se empieza a humedecer, no sé si en la cámara se logra apreciar cómo empieza a gotear y a humedecerse toda la tubería porque se está produciendo la expansión del gas, que es cuando ese gas se comprime y en el momento tiene esa propiedad que cuando se expande es que genera el frío, produce el frío. Vamos a apagar entonces el vehículo. Ya después de haber revisado las presiones, vemos que tiene gas. Hay que hacer un mantenimiento. Vamos a estabilizar las presiones. En lo que se apaga el compresor, empieza y debe estabilizarse las presiones como estábamos antes de arrancar. Ver cómo se empiezan a bajar las presiones, a estabilizar. Ahí nos da indicio que no hay obstrucción también. Nos da otra confirmación, no tenemos obstrucción en el sistema. Hacemos diagnóstico de vehículos residencial y comercial gratuito. Gratis, ok. En su casa, por lo menos si yo tengo un problema con mi aire, la otra vez se me frizó algo así, no sabes qué hacer, ustedes vienen y le hacen el vacuum, toda esa cosa. Todo. Hacemos limpieza, mantenimiento del aire.
Que por cierto, es importante aclarar que vamos con el mito número 1, el mito, que la gente tiene el mito de que, ay, se acabó el gas, tengo que colocarle gas porque se acabó. No, señores, el gas no se acaba. El gas, si un sistema de carro, de casa, cualquier refrigeración, nevera, lo que sea, pierde el gas es porque tiene una fuga. No existe que ahí se acabó, nunca, no por ningún motivo. No se consume. No se consume. No se consume. Dice, no, que voy a recargar el gas. Que voy a recargar, le falta un poquito de gas, ponle gas y ya. No, le puedes poner gas para solventar o mientras detectas la fuga. Hay fugas que pueden durar 3 meses, 2 meses en perderse nuevamente el gas. Pero si hay escape de gas o le falta gas es porque hay una fuga. Seguramente este carro, ¿verdad? Le puse gas, le faltaba gas. Tiene una fuga. Tiene 100%. Puede ser que la fuga esté en la tubería de baja o en la tubería de alta, que obviamente si está en la tubería de alta, por lo general se pierde más rápido el gas. Pero si está en la tubería de baja, se pierde el gas un poco más lento. Pero tiene que tener una fuga. Hay muchos errores que cometemos, hacemos nosotros mismos que esto suceda aún más rápido. El primer error que muy pocas personas conocen es el cambio del filtro de aire de la cabina del vehículo. Ese filtro ayuda a retener toda la suciedad que si no lo tienes, se pega, el evaporador se daña porque se crea, dentro del evaporador tenemos humedad y oscuridad. Ahí se genera hongo. Ese hongo es el que se come el aluminio, debilita el aluminio y la presión interna hace la fuga. Entonces, si no tenemos ese filtro en buenas condiciones, reemplazándolo periódicamente, aceleramos ese proceso. Por lo menos mensualmente se debe cambiar ese filtro. Es importante acotar eso. El de las casas, el de los aires de los carros sí puede durar un poco más, pero es reemplazarlo. No es que sacarlo, hasta sucio, lo boto y después me olvidé de eso. No, hay que colocarle. Sopla más, ahora sopla más el aire, es mejor. Tenía una obstrucción. No. Hay que reemplazarlo, hay que volverle a colocar su filtro. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué le pusieron unas burbujitas eso ahí? ¿Qué es eso? Ok, eso es un líquido, ok, para limpiar lo que es las colmenas. Se utiliza tanto para lo residencial como comercial o aires de carro. Ok, estamos limpiando el condensador para sacar todo lo que es la suciedad, para que el flujo del aire pase con tranquilidad y pueda desalojar el calor adecuadamente, bajar las presiones, que eso es sumamente importante. Como siempre les explico a mis clientes y todo, no te puedo poner a correr, ok, tapándote la nariz. Si yo te tapo la nariz y te digo, corre 100 metros, no vas a llegar ni a 20 porque te falta el oxígeno. Lo mismo pasa con los sistemas de aire acondicionado. Si no se limpia el condensador, las presiones se empiezan a alocar, no desaloja adecuadamente el calor y el aire acondicionado empieza a fallar. Entonces es otra de las razones por las cuales puede estar perfecto de gas, puede estar muy bien, pero si no tiene el aire acondicionado, el condensador limpio y más, con un rústico que por lo general están en barro, fango, todo eso, se tapa lo que es el condensador y empieza entonces a subir las temperaturas del aire acondicionado y empieza a fallar. Incluso la del motor puede llegar a subir. Si tienes una obstrucción, el radiador que está detrás del condensador también no desaloja bien el calor y eleva la temperatura. Se aplica eso, se deja aproximadamente unos 5 o 6 minutos que actúe el producto y después se procede a sacar con el hidrojet, pero hay que tener mucho cuidado de no doblar las cerdas del condensador, porque si le metes de muy de cerca puedes correr el riesgo más bien de dañarlo. Entonces te vas a una distancia prudente donde esté una presión, abanico, y procedes entonces a limpiar tu colmena, sacando todo el sucio. No te quedas en un solo sitio, sino vas de lado a lado haciéndole la limpieza. Una recomendación importante, si lo piensas hacer tú mismo en tu casa, que lo puedes hacer, te recomiendo llamar siempre a un especialista, por lo menos alguien que te asesore para no cometer errores, porque hay cosas que puedes obviar, puedes pasar por alto que son muy importantes. Ejemplo, si no remueves este ácido con abundante agua, puedes ocasionar una erosión en el aluminio más allá de lo deseado. Puedes correr el riesgo de que más bien se crea
una fuga, Ajá. un hueco donde no lo tenía que haber. Después de aplicarlo, abundante agua. hasta puedes hacer un acercamiento y puedes darte cuenta lo poderoso que es el ácido, ¿no? Cómo remueve hasta la pintura original del condensador. Oh, mira eso, sí. Eso es positivo, eso es bueno porque significa que el ácido que estás utilizando es de buena calidad, logra reaccionar bien con el aluminio, pero tienes que estar pendiente de poder remover después el ácido con abundante agua para que no quede en sitios indeseados y que más bien te ocasione un daño posterior. Le pusimos el mismo ácido, ¿no? Para limpiar la colmena. Correcto. Idénticamente. Y tú me dijiste un tic ahí que la gente no sabe, mucha gente. Sí, mucha gente no lo sabe, es importante, aparte de limpiar la unidad de afuera, como lo estamos haciendo en estos momentos, que no nos podíamos ir sin aprovechar de limpiarle la unidad del aire acondicionado, cambiar su filtro de aire acondicionado. Hay la tubería de desagüe del aire acondicionado, ¿ok? Que por lo general siempre está cerca de la unidad o hacia los lados de afuera, por lo menos una vez cada 6 meses o una vez al año en la unidad de adentro, ¿ok? Destapar, colocar un chorrito de cloro, cerrar otra vez, una vez cada 6 meses. Eso Guácala, Eso se forma en toda la tubería. Causa que el aire empiece a apagarse, empiece a producir falla y resulta que es algo tan simple que se puede solucionar colocando un toque de cloro, un chorrito de cloro. Estamos en Florida y está haciendo un calor tremendo y voy a sorprender a los muchachos con unos heladitos de Yumi. La gente tiene ese mito de que hay que apagar el carro, o sea, hay que apagar el aire acondicionado antes de apagar el carro. Es totalmente falso. Eso no existe. Y igual, viceversa, para prender el carro hay que verificar que el aire acondicionado esté apagado. Es totalmente falso. Totalmente. Antes se encargaba el propio switch, quitarle la corriente al aire acondicionado, prendía el carro y enseguida volvía la electricidad para el aire acondicionado. Hoy en día se encarga la computadora de hacerlo. Entonces, es mentira que hay que hacerlo. Siempre mis abuelos me han dicho, mira, cuando prendes el aire te gastas más gasolina. ¿Eso es mentira? No. Viene, como tú dices, de tus abuelos de antes, por la falta de tecnología, ¿ok? El compresor de aire acondicionado, obviamente, está movido por un motor y mientras le sumas más cosas al motor, más fuerza tiene que hacer el motor y por lo tanto va a consumir un poco más de gasolina. Pero te estoy hablando, no sé, desde el 95 o del 2000 para acá, eso ya no existe, ya no tienes que hacerlo, porque los compresores están diseñados de tal manera que no le resta potencia al motor para funcionar. Entonces no es necesario apagar el aire acondicionado para ahorrar combustible. Pues, señores, descartado. Mito Totalmente. descartado. Otra cosa que aprovechamos de que el carro estaba dañado es las velocidades, estaba dañada, ¿cierto? Correcto. Y estamos poniendo que, ¿cómo se llama esa cosa? La resistencia. La resistencia. La resistencia. Y básicamente, ¿qué trabajo hace eso? Este es como la palabra lo dice, se llama, es una resistencia que da las velocidades del aire acondicionado, del 1 al 4, del 1 al 3 realmente, porque el 4 ya es pase directo de corriente. Del 1 al 3 pasa por la resistencia. Y el 4 es directo. Importante, cuando se cambia la resistencia, esto va dentro de lo que es la caja del evaporador. ¿Por qué? Porque como están viendo es una placa, es una resistencia, produce calor. Puedes enchufarla, prender el carro, prender 10 segundos, hacer la prueba para verificar que esté bien colocada. Apagas inmediatamente porque tiene que estar dentro de la caja del evaporador. Dentro, no dentro del carro, tiene que estar dentro de la caja del evaporador instalada para que el flujo del aire del ventilador la enfríe. Porque si la enchufas y la dejas prendida mucho tiempo fuera de su posición, la quemas otra vez. Porque se calienta tanto que se rompen los circuitos y la quemas. Entonces es importante, si la vas a cambiar, la vas a reemplazar, estar segura de tenerla dentro de su caja. Si usted no es ese, yo la quemo. 100%. Mira, muchas veces tenemos personas que nos han llamado, pero la acabo de comprar nueva. Sí, pero la dañaste, la quemaste porque la probaste fuera. Ay, señores, hemos llegado de verdad donde tenemos que llegar al último tips, el último mito, que estamos aquí con los expertos de la gente de NTN Services.
Hay un mito muy grande que la gente está cometiendo. Yo creo que lo guardamos para el final y se los prometimos. Y es súper tonto, pero Total, es la verdad, ¿cierto? Totalmente. ¿Cuál es? Yo creo que tú mismo se lo comenté a la gente, lo que tú siempre ves en los clientes que te dicen. Mira, lo hemos visto hasta en taxistas, en personas haciendo Uber, en todo, que piensan que no usar el aire acondicionado Ajá. le van a alargar la vida al aire acondicionado. Entonces, para que no se me dañe, no lo utilizo. Totalmente falso. Hay que usar el Hay aire que usar el aire. acondicionado. Es importante usarlo como las lanchas. El motor de las lanchas es igual. Las lanchas hay que usarlas. Mientras más las uses, menos se dañan. Sobre todo los aire acondicionados tienen en el compresor, Ajá. tiene una estopera, como el cigüeñal de un carro, tiene una estopera. Ajá. Esa estopera, si no se lubrica, que se lubrica normalmente con el mismo ciclo del Ajá, gas del gas. recirculando, al ponerlo a trabajar, se lubrica. Al pasar mucho tiempo sin lubricarse esa estopera, no se lubrica, se reseca, se expande y pierde el gas. Ok. Entonces, importante, utilícelo. Pasa que hay muchos mitos de antes de los abuelos, ¿verdad? Totalmente. Ya los carros han cambiado. Aunque sacaste un carro 2006, ya tiene computadora. Te ves más inteligente que los Pero carros. totalmente. Es más inteligente que como los Sefi, carros que ¿te acuerdas? tenían. Sí. Como el mito de los carros de antes, que había que calentar el vehículo para poder ¿verdad? salir a rodar. Bueno, es un tic extra. Pero es mentira. Lo que pasa es que eso surgió con los primeros carburadores, Oh. que necesitaba que el carburador lograra llegar a una temperatura específica para que pudiese hacer la mezcla correcta dentro del motor y no se apagara el motor al acelerarlo. ¿Qué para allá va? ¿Tú también sos mecánico o es que Sí, también conocemos. Bueno, teníamos taller por bastante. muchos años. Hemos tenido taller por ya. muchos años, recuerda. Desde Venezuela, taller que teníamos muchísimos años. Y además, somos toyoteros. Bueno, ya, un momentico, señores, porque ellos me mostraron una foto, a ver si las pongo aquí, nos van a mandar, a la gente la Te ve. la vamos a mandar, Ellos la vamos a también mandar. son amantes del 4x4, ¿verdad? Totalmente. Tuvieron mucho, en Venezuela le decimos rústico Correcto. a los 4x4, pero allá la mayoría, ¿verdad? Manda el Toyota en Venezuela. Somos toyoteros y de corazón y todo. Somos toyoteros especialistas en Jeep. ¿Por qué? Ya se me olvidó. Porque el Jeep es el que se daña y hay que repararlo. El Toyota no se daña, así que no hay que repararlo. Ay, señores, bueno, todo lo que me sigue en mi canal sabe que siempre tenemos digamos, una broma, una jodera entre las Totalmente. marcas. Pero mira, al Totalmente. final esto es una pasión, ¿verdad? Sí. Una Totalmente. pasión. G, Toyota, todos somos un equipo, y compartimos los mismos Sí. gustos. Bueno, mi gente, espero les haya gustado este video. Esto fue una clase magistral hoy con la gente de NTN Services. Gracias, muchachos. Gracias a ti De por la verdad que fue invitación. un placer con ustedes, trabajar con ustedes. Claro que sí. Y recuerden, como siempre se los digo, siempre estoy haciendo videos para que ustedes aprendan. Y hoy aprendimos algunos tips sobre este vehículo. Y recuerden que en NTN Services ustedes cubren toda la parte de Florida. Todo ¿verdad? lo que es Florida. Lo que es también me dijeron remodelaciones. Las remodelaciones, todo lo que es Florida. Y lo que es aire acondicionado, de Broward para acá. Ok, ok. Hacia el sur. Y Un hacemos ejemplo, ¿qué hacemos? remodelaciones de baño, especialistas mira. en madera también. Tenemos talleres de fabricación. Fabricamos Oh. cocinas, instalamos pisos, pintura, remodelaciones generales. No new construction, pero sí las remodelaciones. Lo Ok. que se te ocurra que quieras hacer en tu casa, lo podemos lograr. Contáctanos. Ya saben, no olviden suscribirse en un próximo video. Y recuerden, la vida es una sola, one life. Hagan las cosas hoy, no dejen para mañana lo que puedan hacer hoy. Ustedes cómprense un gym, muchachos. Gracias, Cuídate, muchachos. gracias. NTN Listo. Services. Nos vemos la próxima. Un Hasta placer. luego. Y Vale. recuerden, no se olviden, pidan un delivery de los heladitos, helados Yumi, que están Claro, tan bueno, ricos, tan ¿ah? bueno, tan bueno. Brutales, Ahí nos brutales. llevamos el contacto. Dale. Cuídate. Vale, hermano.